Bueno, quisiera, antes de iniciar la plática, preguntar con sus manos, ¿quién estuvo el domingo pasado y escuchó la plática? Qué bueno, gracias. Quiero decirles que el lunes pasado en mi casa se llevó a cabo la escenificación del apedreamiento de Felipe. ¿Se acuerdan de Felipe? ¿Qué le pasó? Murió apedreado. Ah, Esteban. Pero es que su segundo nombre era Esteban Felipe. Perdón, me equivoqué. Resulta que el lunes llega mi hijo a comer, él normalmente come con nosotros el lunes y dice, papá, es que la plática del domingo, qué barbaridad, no te mediste, quién sabe qué, no sé qué. Y entonces estaba Susi y mi cuñada, y yo dije, ahorita esos, ¿cómo se llaman? Esos corazones bondadosos van a salir a mi rescate. Nada. Arremetieron, qué bárbaro lo que dijiste, cómo se te atreve, que la ley, que la gracia y no sé qué. Y bueno, entre tres. Y luego abro yo el correo y un cuate del alma, que no voy a decir su nombre, pero empieza con Rich, que me llama y me escribe, qué bárbaro, pastor, no te mediste, estoy en desacuerdo contigo y córtalas, no. Entonces, me llovió. Entonces va a ser guiados por el Espíritu Santo, toma 2. Vamos a... Voy a repasar lo que dije el domingo pasado. Le he tratado de poner énfasis donde creo que debo darle el énfasis. Y quiero hacer algo, por favor. Yo no quiero que nadie se quede con una mala impresión. O sea que si hay algo que voy diciendo que no, ya sea alguien se confundió, se perdió, no sé qué, levante la mano, me pregunta para que yo pueda hoy en la noche dormir tranquilo de que hice mi tarea y no mañana vuelvo otra vez a ser apedreado por mi esposa, la ayuda idónea. ¿Con quién? Yo dije, pues va a estar de mi lado, ¿no? Naranjas, así son las esposas que el Señor nos ha dado. Pero en fin. No me quejo, esa es la cruz que me tocó a mí cargar. Entonces quisiera regresar y le hemos dado aquí otra. ¿Ya está puesto? ¿Sí? Ok. Ups. ¿Le doy? Ok. Muchos cristianos no alcanzan madurez en la vida cristiana porque no entienden qué es la justicia de Cristo. Y si nosotros no entendemos, tampoco vamos a permitir que el Espíritu Santo sea nuestro tutor personal. Justicia y salvación son dos palabras casi sinónimas. La Biblia revela que existen solo dos maneras de alcanzar la justicia, que es la salvación, a través de la ley y a través de la gracia. La diferencia entre las dos es muy importante y es una de esas verdades fundamentales que se revelan en el Nuevo Testamento. Si nosotros no conocemos la esencia de la gracia y de la ley, nuestra comprensión de la verdad de la palabra de Dios va a ser incompleta. Por eso yo no quiero pasar esta oportunidad sin que nos quede verdaderamente claro qué es una cosa y qué es la otra. Entonces voy a tratar de empezar explicando qué es la ley. La ley es el conjunto de reglas que tú tienes y que yo tengo que conocer y obedecer, y en este sentido todos estamos obligados a cumplir la ley de Dios, todos. Y esto no cambia nunca. Así es hoy, así ha sido siempre y así será en el futuro. Por eso podemos estar seguros que la ley no ha caducado. Incluso Jesús no abrogó, no rechazó o canceló la ley, sino que Él dijo lo siguiente:
No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, que significa abolir o dejar sin vigencia. No he venido para dejar sin vigencia la ley, sino he venido para que la cumplan. Entonces, si cumples todas las reglas todo el tiempo, entonces eres justo. ¿Quién de ustedes puede cumplir toda la ley todo el tiempo? Ninguno. Si pudiéramos ser justos como Cristo, cosa que es imposible, entonces nuestra entrada al cielo estaría garantizada. Por eso solamente hay dos caminos para la salvación: a través de la gracia o a través de la ley. Si tú lo intentas llegar al cielo cumpliendo la ley, haciendo cosas buenas, no vas a llegar al cielo. Por el otro lado, gracia es algo que no podemos obtener ni ganar por medio de nuestro trabajo o por medio de nuestro esfuerzo. La gracia de Dios se recibe de una sola manera, y por llamarle de alguna manera, nosotros la recibimos estirando la mano. Entonces, si nosotros leemos lo que dice Pablo a los Efesios: porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Y también lo volvemos a leer, pero en la carta a los Romanos, donde dice: pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos, de qué manera Dios nos salva. Y dice claramente: es por la fe, de principio a fin. Así lo dicen las Escrituras. El justo vivirá, o por la fe vivirá, y va a vivir eternamente en el cielo por esa fe que tiene. Entonces, la Escritura dice que la gracia viene de Dios y nosotros la recibimos por fe. Estiramos la mano, no tenemos que ganar nada, estiramos la mano, recibimos por fe. ¿Por qué? Porque la gracia no es un paquete que podamos nosotros tocar, sino es algo que recibimos a través de la fe. Y el resultado de la gracia, que es un regalo que Dios nos da, es lo que nos da la salvación o nos da la justificación. Por lo tanto, si quieres la justicia, que es salvación, y si quieres alcanzar madurez en el Señor, tienes que decidir si lo vas a lograr. Y solamente hay dos caminos. Solamente lo vas a lograr por la ley o por la gracia. Y vuelvo a repetir: podemos ser justos y no pecar ninguno de los mandamientos, desobedecerlos desde el día que nacimos hasta el día que morimos. No se puede. Entonces no es por la ley, y solamente queda el otro camino, es por la gracia. Por eso la gracia es tan importante, que nosotros la comprendamos y entendamos lo que Dios quiere. Déjame decírtelo desde ahora: Dios lo que quiere es que caminemos en la gracia, no que caminemos en la ley. Si nosotros seguimos el consejo mismo que da la palabra, entonces no lo vamos a intentar a través de la ley, porque intentando cumplir la ley, nunca nadie ha logrado alcanzar salvación ni la vida recta que Dios te manda. Imagínate que eres un cleptómano, de estos que se apropian de lo que no es suyo, y entonces tú dices: yo ya no quiero robar nada. Entonces salgo de mi casa y mientras voy por el camino y en el trabajo voy diciendo: no voy a robar, no voy a robar, no voy a robar, no voy a robar. ¿Qué va a pasar? Voy a robar. Lo único que está en mi cabeza es: no voy a robar. Y esta persona no ha podido dejar de no robar, no ha podido dejar de robar, porque lo que se ha ceñido es hacer una serie de cosas por la ley. ¿Cuándo nos ponemos nosotros a dieta? ¿Qué día de la semana? El lunes. Y decidimos el lunes que ¿qué cosa? Nada de pan y nada de tortilla y nada de grasa y nada de refresco, y vamos a verduras y fruta. ¿Y qué pasa el martes? A veces ni para el lunes en la noche ya pecamos. Y entonces decimos: bueno, fue mi vecina la que trajo unas quecas, ¿no? Y yo digo que ¿se ha fijado que cuando uno parte las quesadillas le sale como jugo? No vayas a creer que es jugo, es manteca. Entonces, ya me comí 2 quecas de
de sesos o de papa o de no sé qué. Y entonces, pues ya el día ya se echó a perder. Entonces, sigamos comiendo. Y luego pues ya se acabó la semana, pues apenas ya estamos en lunes, pero esta semana ya se fastidió. Y luego viene el fin de semana y empezamos el lunes. Estamos queriendo hacer dieta por la ley. No se va a lograr. Y de aquí, de este tema, yo soy un maestro ya casi titulado. Dios nos invita entonces a hacer otra cosa. ¿Es difícil entonces, les pregunto, cumplir la ley? ¿Es difícil? No, no es difícil, es imposible. Miren, para ser justo y salvo guardando la ley, nosotros tendríamos que cumplir toda la ley, todo el tiempo, desde el día que nacimos hasta el día que morimos, y eso es imposible. Entonces, si no es posible vivir por la ley, ¿por dónde vamos a tener que vivir? Por la gracia. Bueno, vamos bien. Entonces, no es suficiente guardar unos días la ley, ¿verdad? No sé si se ha dado cuenta, pero ya la Navidad ya se huele en el aire. ¿Qué va a haber en diciembre? Romeros, pavo, bacalao. Entonces tenemos dos opciones. Nos ponemos a régimen ahorita y llegan las posadas y le damos a las posadas. O empezamos en enero. Todos los que estén a favor de enero, estos vivimos en la gracia. ¿Por qué? Porque si ya vamos en octubre y no hemos podido, falta noviembre y diciembre, entonces pues, ya no se va a poder. Dice Santiago, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos los puntos de la ley. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de toda la ley. Claro, aquí son pecadotes, ¿verdad? Adulterio y matar. Pero para Dios no son pecadotes, todos son exactamente igual. Y con haber fallado uno, ya fallamos a toda la ley. Y Pablo también en Gálatas lo vuelve a decir. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios. Digo, no sé tú, pero yo no me atrevería a decirle, Señor, de hoy en adelante no voy a pecar, voy a guardar todos tus mandamientos, te lo prometo. ¿Alguno de ustedes ha prometido a Dios algo así? ¿Y cuando hicimos realmente ese compromiso? ¿Cuándo se cumplió ese compromiso? Al día siguiente se rompió. Y luego tenemos una cruda mental espantosa de decir, Señor, ya volví a pecar. Lágrimas y no sé qué, porque estamos intentando hacer esto además con nuestras propias fuerzas. Por eso, si queremos ganarnos el favor de Dios, si queremos ganar la salvación haciendo buenas obras, lejos de hacerlo, lo que queremos va a suceder lo contrario. Miren, esto es bien importante que lo veamos así como despacito. Lo que nosotros aprendemos de ese pasaje de Gálatas que recién leímos es que si queremos evitar la maldición, debemos continuar cumpliendo todo lo que dice la ley todos los días. Es que eso no cambia. Esta es nuestra responsabilidad, continuar cumpliendo todo lo que dice la ley todos los días. Y al mismo tiempo, el Señor en su palabra declara categóricamente que nadie jamás tendrá éxito cumpliendo toda la ley. Esto en nuestra cabeza parecen dos ideas completamente contrarias, pero no se contradicen. El Señor dice, cumple la ley todos los días. Sabemos que eso es imposible, pero Dios dice, cumple la ley. Ahora, la diferencia está en que si nosotros ponemos eso como la meta de nuestra vida, no lo vamos a conseguir. Pero Dios no ha quitado el dedo del renglón. La ley de Dios sigue siendo vigente. Las demandas de Dios siguen siendo vigentes. Si alguno cree que se salva de la condenación porque cumple la ley, no lo va a lograr. Porque la ley, la salvación la recibimos nosotros por fe y por la gracia de Dios. Y es imposible entonces cumplir toda la ley todo el tiempo. Dice Pablo,
ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí está la parte neurálgica de este asunto. Si ningún ser humano puede alcanzar la justicia, si ningún ser humano puede alcanzar la salvación cumpliendo la ley, entonces ¿debemos cumplir la ley? Sí la tenemos que cumplir. En las cosas de Dios se suma cumplir la ley y vivir en la gracia. Nosotros como humanos queremos hacer como juicio de valor, y entonces nosotros restamos y decimos, si nosotros con nuestra lógica tomáramos este pensamiento, diríamos, si no se puede cumplir la ley, pues ¿para qué le estamos jugando esta cosa? Mejor declaremos que es imposible y démosle rienda suelta al pecado. Y Dios dice, no, cumple la ley y nosotros tenemos que aprender la otra parte, pero la vamos a cumplir viviendo en la gracia. Y hay muy buenas razones por las que Dios ordenó el cumplimiento de sus leyes y por eso no caducan. Para mí el mejor propósito que tiene la ley es mostrarnos y predicar al Salvador que quiere salvarnos. En el origen, la ley fue concebida de Dios para anunciar a Jesús el Mesías. Para eso, entre otras muchas razones. Y Pablo ilustró ese propósito en la ley cuando hablaba del ayo. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, ha sido nuestro maestro, para llevarnos y conducirnos a Cristo a fin de que fuésemos o para que seamos justificados o salvos por medio de la fe. En la vida romana el ayo era un tutor y era un esclavo senior que vivía en la casa de su patrón y que tenía, por supuesto, una familia adinerada. Contrataban sus servicios de este pedagogos para que le enseñara los rudimentos a sus hijos. Y los rudimentos, de acuerdo con la cultura romana, era leer, escribir, ser obedientes y poder diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y después de la etapa crítica de la tarea del ayo, de haberle enseñado estos básicos, ahora tenía que llevar a los hijos al verdadero maestro. Y ese maestro se encontraba en la escuela. Entonces, eso para nosotros traduce a lo siguiente. El mensaje del Espíritu Santo a través de Pablo, lo que nos quiere decir a nosotros es que la ley nos enseña lo básico de la justicia, nos enseña lo básico de la salvación. Para eso está la ley, por eso debemos observarla. Al mismo tiempo, la ley dirige a las personas a la escuela para que aprendan, y la enseñanza de la ley es Jesucristo, no una lista de cosas que tienes que hacer o que no tienes que hacer. Por eso la ley de Dios sigue siendo buena, tiene vigencia, y necesitamos entonces cumplir la ley y aprender a valorar el sacrificio que tiene la cruz de Cristo. Por eso cuando nosotros hoy podemos ya vivir bajo la ley, vivir bajo la gracia, nosotros ahora tenemos que escoger entre estas dos formas de vida que son mutuamente excluyentes. O vives por la gracia o vives por la ley. Una vez que nosotros hayamos comprendido eso, ya no hay vuelta para atrás. Solamente podemos vivir en una de estas dos cosas. Y ya sabemos qué es lo que Dios quiere, que vivamos por la gracia. Entonces, si vivimos nosotros guiados por la ley, vamos a vivir permanentemente frustrados. ¿Por qué estaríamos frustrados si nosotros vivimos por la ley? Ayúdenme. Porque no la podemos cumplir. Yo no sé si se acuerdan ustedes cuando estaban en casa de sus papás. Había una frase, al menos en mi casa, favorita de mi madre, ¿no? ¿Cuántas veces te lo he dicho? ¿Les decían algo así sus papás? Quiere decir que dieron una instrucción y no la obedecí, y la volvieron a dar y no la obedecí, y la volvieron a dar y no la obedecí. ¿Acaso no la escuché? Sí la escuché. ¿No la entendí? Sí la entendí. Pero entonces no la quise obedecer, punto.
Entonces, si vivimos así, papás, si ustedes siguen insistiendo a sus hijos, no hagas esto, no hagas el otro, sigue allá, vente acá, llega a tal hora. Entonces, estamos obligando a nuestros hijos, o vamos a obligar a nuestros hijos a vivir en rebeldía, porque tarde o temprano se les van a acabar las reglas. ¿Qué pasa cuando los preparatorianos llegan a la universidad? A vivir por la gracia, ¿verdad? Nunca más vuelven a pasar lista, vuelan siempre el primer año, quién sabe qué. Porque toda la vida los maestros yo me acuerdo en la escuela, pasabas, llegabas, eran 7 clases, creo, 7 materias de 8 a 2, de 45 minutos. Entonces, en cada clase pasaban lista y colgaban un papelito, ¿no? Y pues había una tarea de alguien, no sé, que checaba que si llegaste a la primera y a la segunda y a la tercera hora y así. Y si te faltabas una hora, te buscaban, ¿eh? Teníamos como la Gestapo ahí. Un gendarme ahí de anteojo negro así, que nunca le veíamos los ojos, prefecto. Y entonces él te iba y te buscaba. ¿Y dónde estaban? ¿Dónde estábamos? ¿Verdad? O ya nos habíamos pintado de colores, estábamos llegando a Chapultepec o no sé dónde estábamos. Esa es lo que produce la ley, rebeldía. Los hijos entonces viven esas vidas. La ley es una buena guía, es un buen consejero, siempre y cuando nosotros lo sigamos puntualmente y caminemos en rectitud. Si no es así, se convierte realmente en un verdugo. Ahora, pero cuando nosotros vivimos bajo la gracia, entonces ejercemos nuestra fe para confiar que el Espíritu Santo nos va a guiar rectamente. Y si nosotros, por el otro lado, nos dejamos guiar por el Espíritu, Él nos va a llevar de la mano. Y entonces, y solamente entonces, vamos a poder cumplir la ley de Dios casi sin darnos cuenta. Cuando nosotros le decimos, Espíritu Santo, yo me voy a guiar por ti, ¿a dónde nos va a guiar el Espíritu? A cumplir la ley. La única diferencia es que ya no lo estamos haciendo nosotros con nuestras propias fuerzas, sino que ahora estamos siguiendo por fe la guía del Espíritu Santo. Jamás el Espíritu Santo te va a decir, píntate una clase, ponle ¿verdad? Miente, roba, no pagues impuestos. Si nosotros seguimos la guía del Espíritu Santo, entonces nos va a guiar en toda rectitud. Y por eso entonces viene la pregunta, ¿quieres que el Espíritu Santo te guíe? Dime, ¿sí o no? Sí. Tienes que aprender a vivir por gracia. Y si me dices que no, entonces en automático estás diciendo, yo voy a vivir por fe, por la ley. Antes de conocer a Cristo, nosotros estábamos matrimoniados con la carne y producíamos solamente frutos de la carne. Pero ahora, como nuevas criaturas en Cristo, por la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros, tenemos que creer que ahora el Espíritu Santo produce de nosotros o de dentro de nosotros frutos del Espíritu. Ahora, lo que da a determinar la manera como nosotros vivimos no es lo que tratamos de hacer, sino con quién nosotros estamos matrimoniados. Si tú abrazas la ley y te esfuerzas en hacer lo bueno, no lo vas a lograr. Por el otro lado, si estás unido a Cristo y permaneces unido a Él, serás guiado en rectitud por el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Se entiende? Háganme así. Okay. Vamos a movernos rápidamente a ver la gracia. Debemos estar nosotros incurablemente enfermos de pecado para desear con desesperación el remedio. Y la única manera de alcanzar justicia y salvación es reconocer que estoy desahuciado. Si tú has llegado un día en tu vida que te sientes, que te das cuenta que es imposible que tú dejes de vivir la vida de pecado que estás llevando, cuando estás desesperado, entonces vas a clamar al Señor
y le vas a decir, Señor, yo no puedo. Si alguno de ustedes ha batallado con un vicio, ¿sabe de lo que estoy hablando? La persona dice literalmente, no puedo. Y esto es cierto. Entonces, si no quiero morir eternamente, yo tengo que abrir una de las dos puertas que existen para poder salir de mi problema, la ley o la gracia. ¿Ustedes saben qué tan bueno o malo es los resultados de las clínicas, por ejemplo, que curan el alcoholismo? Las cifras no llegan al 30%. O sea que alcohólicos que entran a estas clínicas y están un tiempo y tienen una buena metodología, salen de ahí, reinciden más del 70% de las veces. ¿Por qué? Porque lo que les enseñan es a vivir por la ley. No hagas esto, haz el otro, cambia de esto, piénsale por acá. Y mientras siga habiendo leyes, nosotros vamos a seguir desobedeciéndolas. ¿Cómo una persona que tiene un hábito sale de su hábito cuando le puede decir al Señor, Señor, yo no puedo, te lo dejo a ti y a partir de hoy no doy un solo paso sin la dirección de tu Espíritu? Guíame cada paso de mi vida. Por eso yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es entender lo que significa esta preciosa palabra de Dios, que es la gracia. Esta es la bondad de Dios que no merecemos, cuando en realidad lo que merecemos es el castigo eterno. La gracia es lo que hace que algunos sean salvos, que sean bautizados en el Espíritu, que alcancen madurez de una manera rapidísima, mientras que otros tardan años. ¿Por qué tardan años los cristianos en madurar? Porque lo quieren hacer con sus propias fuerzas. En la iglesia de mis papás tenían la costumbre de animar a la iglesia a leer la Biblia, y está muy bien. Y entonces pasaban la lista en el tiempo de enseñanza y decían, ¿cuántos capítulos leíste? Ahí me aprendí la tabla del 7, porque son 7 días a la semana, entonces tenía que ser 7 capítulos o 14 o 21 o 28, pero nadie iba a querer 28. Entonces normalmente eran 7. ¿Y cuántos leyó? 7. Los leí una vez y como me preguntaban cuántos había leído, pues yo seguía diciendo la verdad, había leído 7, los únicos 7 que leí en mi vida. Cuando nosotros estamos bajo la ley, bueno, no sé cómo fuiste tú de niño o de joven, pero yo al menos fui muy rebelde. Entonces bastaba que mis papás dijeran blanco y yo quería. Ay, creo que aquí hay algunos como yo. Y entonces, ¿por qué insistimos nosotros en educar a los hijos como a nosotros no nos funcionó? Tienes que llegar, hazle por aquí, quién sé qué, súbele, bájale. Pues si ya tú probaste en tu propia vida que por ahí no funciona, la ley no funciona, entonces si no es la ley, ¿qué sí funciona? La gracia. Es que no queda de ninguna otra. Y los que nunca reciben nada de Dios son los que se sienten buenos. Los que realmente están desahuciados dicen, Señor, necesito tu ayuda. Los que dicen, yo lo voy a hacer con mis propias fuerzas, lo intentan por la ley, pero no consigue nada. Y los otros dicen, yo no sé de quién están hablando porque yo soy bueno y yo no necesito nada de eso. Graba en tu corazón que nunca seremos suficientemente buenos para merecer un solo regalo de Dios. Nunca. Por más recto que parezca el camino por donde andamos, cuando lo ves con los ojos de la ley de Dios, te vas a dar cuenta que está torcido. Jesús decía, yo no he venido a abrogar la ley. Oíste que fue dicho antes de mí, cuando Moisés decía, si te pescan en adulterio con 2 o 3 testigos, oigan, ¿cómo que me pesquen en adulterio con 2 o 3 testigos? Pues ¿dónde estás? Era la única manera de poder comprobar que la persona realmente había hecho o cometido adulterio. Pues había muy poquitos. Si alguien va a cometer un pecado de esa naturaleza, pues cuando menos se va a Cuernavaca o no sé qué. Y Jesús dice, si tú con tus ojos viste a la vecina, ya cometiste adulterio.
Sí, el Señor no solamente vino a cumplir la ley, sino que lo vino a poner en la perspectiva correcta, no solamente de los hechos, sino también de los actos. Por eso la ley siempre nos va a ganar. La gracia nunca puede ser merecida, nunca la vamos a poder ganar por nuestras obras. Si Dios, por el otro lado, nos hubiera escogido para darnos su gracia, no seríamos, si Dios no nos hubiera escogido para darnos su gracia, no seríamos salvos, ni el Espíritu Santo habitaría en nosotros. La gracia de Dios nunca la alcanzaremos nosotros a comprender, pero sí la podemos disfrutar. Yo les puse un ejemplo. Es fácil saber si una persona entonces vive en la gracia. Y es muy fácil, les decía, porque esa persona que vive en la gracia no tiene en su vocabulario la palabra pero. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Ya está mi hijo agarrando las piedras. Va otro linchamiento antes de que pronuncie palabra. Ahí va. Tu hija pide permiso al papá para ir a una fiesta. La hija conoce el reglamento de la casa. También sabe la hija que hay una hora de llegar y una conducta que debe observar. Si el papá le dice que sí, pero le recuerda todo el decálogo de la casa, ese papá no vive en la gracia. Ya está la criatura por irse. Ya le dio permiso. Ya está el fulano, ¿no? Y entonces, aquí viene el asunto. Y la ve el papá y acuérdate, 8:30 de la noche. Acuérdate, solamente palabras. Acuérdate, no vais a pedir mucho porque seguramente no tiene dinero. Acuérdate, tienes que llegar no sé qué. Y otra vez, ¿no? A la hija le recetan otra vez el asunto este. Uy, ¿y dónde que si hubiera tenido una falla del pasado? Hace 2 años yo te di permiso y gasté 15 minutos tarde. Tenemos que aprender a vivir en la gracia y decirle, hija, diviértete. Tenemos que aprender a descansar en el Señor y su gracia, y tenemos que aprender a confiar en la hija o en el hijo. Ahora sí, micrófono. Vamos, échale. Eso no viene de Dios porque no puede ni arrancar el micrófono. Se murió el micrófono. Bueno. Estoy en este micrófono. El único punto que yo diría es que anteriormente, antes de esa salida, cuando la niña tenía 12 años, 11 años, empezó el papá a platicar con ella y empezó a decir todas aquellas cosas que le convienen, que no le convienen, cuáles son las cosas, los peligros que hay, quizá a lo mejor experiencias propias. Entonces ya hay un acuerdo entre el padre y la hija o el hijo, de tal manera que ella ya sabe qué es lo que a ella le conviene. Por lo menos en mi experiencia, yo me acuerdo que mi papá me decía, hija, yo ya te eduqué, yo te enseñé la palabra, tú sabes lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Y lo último que me decía era, yo confío en ti. Y ahí me mataba el papá. Yo confío en ti. De manera que cada vez, este fue mi único novio, por cierto.
La sigo trayendo muerta. Y bueno, él han comentado muchas cosas que él les hacía. Entonces, para mí a veces era un poquito difícil nuestra relación. Y muchas veces yo tuve que poner un alto muy fuerte. Y eso nos traía problemas en nuestra relación, como amigos. ¿Cómo qué ahora? Porque andábamos, porque nunca fue mi novio. Nada más andábamos. El día que me casé, mi papá me dijo, bueno, hijita, ¿y algún día fueron novios o no? Entonces, a eso me refería. Y estamos de acuerdo en eso, ¿verdad, pastor? Sí. Entonces, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y esta es bueno, he dicho varias claves, pero esta es quizá una de esas cosas bien importantes. La Escritura nunca mezcla la ley y la gracia, porque son dos departamentos diferentes y además son mutuamente excluyentes. Si entra la ley, sale de la gracia. Es imposible que prevalezca la gracia en presencia de la ley. Y por eso usé yo estas gráficas que a mí me hacen un poquito más fácil entender qué es la ley y qué es la gracia. La ley es Dios prohibiendo, la gracia es Dios suplicando. La ley es un ministerio de condenación. La ley nos condena en todo tiempo, mientras que la gracia es un ministerio de perdón. La ley maldice, la gracia redime de la maldición. La ley mata, la gracia da vida. La ley cierra cada boca delante de Dios. ¿Qué le decimos a Dios? Pues si hemos pecado. La gracia abre la boca para que nosotros alabemos al Señor. La ley pone una enorme distancia y culpa entre el hombre y Dios, en tanto que la gracia hace que el culpable se acerque a Dios. La ley dice, cumple y vive. La gracia dice, cree y vive. La ley nunca tuvo un misionero. La gracia es para ser predicada. La ley condena con toda firmeza hasta el mejor hombre. La gracia justifica libremente al peor hombre. Ley es un sistema de libertad condicional. La gracia es un sistema de libertad total, absoluta. La ley apedrea a una adúltera. La gracia dice lo que dijo Jesús: tampoco yo te condeno, vete y no peques. Bajo la ley, la oveja muere en manos del pastor, porque la paga del pecado es muerte. Bajo la gracia, el pastor es quien muere por las ovejas. Yo quisiera terminar este pensamiento y platicarte a ti, quizás de una manera que no lo vayas a olvidar. Yo leí acerca de un monasterio en Portugal que está dedicado a la meditación solitaria. Lo construyeron hace muchos siglos en la cima de un acantilado muy alto y es prácticamente inaccesible. Para trepar esos muros altos tiene que bajar del interior del monasterio una cuerda y la lanzan de arriba para abajo para llegar a tierra firme. En un extremo de la cuerda colocan una canasta que sirve como un elevador primitivo y en el otro extremo enrollan la cuerda en una polea. Y arriba dos monjes desde arriba suben la canasta regularmente con provisiones, y también cuando hay visita también ahí suben las personas y llegan al monasterio. Este sistema de ascenso lo siguen empleando hasta el día de hoy, y los monjes siguen subiendo a las personas de la misma manera que lo hacían en el siglo III. Y se cuenta que un día un visitante subía los más de 80 metros de altura, mientras que él iba subiendo, la cesta se iba meciendo, y el hombre que iba adentro se puso nervioso, y cuando iba a la mitad del viaje de ascenso, horrorizado, se dio cuenta que el lazo viejo se estaba deshilachando. Y entonces les gritó a los monjes que realizaban esa tarea de ascenso, que estaban allá arriba, y les dijo:
con qué frecuencia cambian la cuerda. Y uno de los monjes le gritó en paz, cada vez que se rompe. Tu vida y la mía es esa cesta que se está moviendo y nosotros estamos a 70 metros de altura. ¿Saben cuándo se va a romper la ley? ¿Cuándo se va a romper la cuerda? Depende de lo que tú escojas. Solamente puedes escoger una de dos maneras: a través de la gracia o a través de la ley. Este hombre que iba subiendo decidió poner su confianza en los monjes que estaban arriba, que seguramente sabían su negocio y lo iban a salvar. Solamente la gracia de Dios nos salva. Solo la gracia de Dios nos va a permitir a nosotros vivir siguiendo al Espíritu Santo. Pero tenemos que tomar una decisión. Por eso el domingo pasado les decía, si tú estás dispuesto a vivir en la gracia, que te pusieras de pie. Pero a lo mejor el domingo pasado hubo alguno que se nos resistía porque no había entendido, otros porque ya estaban juntando piedras. Pero si tú quieres caminar en la gracia, yo te invito a que te pongas de pie este día. Bueno, aquí vamos. Segundo round. Ahorita Jorge me hacía un comentario y me acordé de lo que platicé con mis papás. Cuando platicamos el lunes se puso intenso. Como papás, tenemos que pedir dirección al Espíritu Santo para poner esas normas, esas reglas en la casa. Va a depender mucho de la edad de cada quien. Yo no le puedo decir a Sofi, sí, hija, vete al súper, aquí te espero un rato. Nomás, ¿cierto? Entonces hay ciertos momentos, que diría son muchos, en los cuales humanamente es difícil dónde poner la línea, hasta dónde vamos a ser condescendientes. Ahí es donde tenemos que aprender a ser dirigidos por el Espíritu Santo para que actúe la gracia sobre nosotros. Va a haber una norma, va a haber una línea. Pues sabemos que ya fue puesta por el Espíritu Santo y oremos, como acaba de decir Gómez, para que nuestros hijos estén bajo el Espíritu Santo y estén gozosos a cumplir con esa norma que se ha dictado en casa. Eso hace una diferencia grande. Bueno, yo quisiera pedir a todas las señoritas que no están casadas, si pueden pasar un momentito aquí, todas las mujeres, las señoritas, las niñas, sin miedo, la gracia les acompaña. Son poquitas niñas, hay más afuera. Él nos hacía la observación el otro día, no me acuerdo quién, que justamente estos chavos se están perdiendo todo eso, entonces hay que... Y voy a pedir a los chavos que se pongan atrás de las señoritas, por favor, a los que no se han casado. Mi esposo y yo siempre platicamos mucho acerca de este tema, especialmente de los hombres y de las mujeres, y reconocemos que hay una diferencia que Dios nos dio, física, especialmente en las cuestiones sexuales. El hombre es visual, el hombre se enciende solamente de ver. La mujer es sensible. La mujer somos corazón, nos gusta que nos hablen bonito, que nos traten bonito, que tengamos un caballero a nuestro lado, que nos cuide, que nos proteja, que nos ame. Pero muchas veces, señoritas, nos vemos presionadas por los varones, por los hombres. Y muchas veces
podemos cometer un error. Y mi oración para con ustedes y lo que yo quiero orar por ustedes es que ustedes nunca cedan ante eso, jamás. Dios las va a ayudar. Eso ustedes guarden en su corazón. Si ustedes le piden al Señor, el Señor les va a ayudar para que eso no suceda. Y ustedes, varones, tienen algo que también es bien importante y por eso necesitan al Espíritu Santo. Físicamente el Señor les dio lo que acabo de explicar. Pero si ustedes se guían por el Espíritu, ustedes jamás harán que una señorita haga algo que no debe hacer. Y ustedes las tienen que proteger en ese sentido. Y ustedes también se tienen que guardar, no solamente ellas, ustedes también se tienen que guardar. Y por eso yo quiero orar también por ustedes, de tal manera que esto quede guardado en su corazón y que realmente sea algo que ustedes puedan hacer. Y yo después te voy a pedir, te voy a dar el signo para que podamos orar por todos. ¿Pueden cerrar sus ojos? Señor, tú ves y tú conoces el corazón de cada una de estas señoritas que están paradas aquí enfrente. Y tú sabes, Señor, hasta dónde han llegado, qué es lo que ha pasado en sus vidas o no ha pasado. Y yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que sea, Señor, tu palabra la que esté guardada en sus corazones. Y que el Espíritu Santo, Señor, les ayude en todo momento y que les guíe en cada una de las cosas que ellas hagan, Señor, especialmente con la pareja, con la persona, Señor, que tú tienes preparado para ellas. Yo sé, Señor, que puedan haber momentos difíciles, pero si ellas se mantienen firmes, habrá victoria, Señor, en sus vidas y habrá mucha bendición. Te pido, Señor, por estos jóvenes. Sabemos, Señor, que pueden haber momentos también difíciles para ellos, pero yo te pido que sea el Espíritu Santo el que los detenga, de tal manera que ellos sean respetuosos con la persona con la que salgan y ellos también se guarden. Y que el día que así tú lo tengas dicho, Señor, ellos puedan llegar al matrimonio realmente, Señor, con la frente en alto. Señor, porque ellos te siguieron a ti, porque ellos estuvieron escuchando la voz del Espíritu Santo en sus vidas, Señor, y ellos pudieron mantenerse firmes. Te doy gracias, Señor, y yo bendigo a cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Y Señor, nos ponemos en tus manos, porque queremos que nuestra vida sea diferente. Queremos una vida de victoria. Pero nosotros, cada uno, tenemos nuestra propia historia. Y esa historia nos ha comprobado que siguiendo la ley no hemos conquistado nuestros vicios, seguimos pecando de lo mismo, tenemos dificultades en nuestra vida porque sencillamente es imposible cumplir con todos los requerimientos que tú nos mandas. Sentimos tan lejana y distante tu santidad, tan incansable, Señor. Y cuando tú dices que sin santidad no veremos a Dios, es algo que nos golpea el corazón, porque no podemos hacerlo con nuestras fuerzas, ni lo podemos hacer proponiéndonos cada día ser mejores. Y es por eso, Padre, que queremos empezar a caminar de una manera diferente, tomado de tu mano, pero viviendo bajo tu gracia, Señor. Y te decimos, toma nuestras vidas aquí y ahora. Espíritu Santo, habla a nuestro corazón, a nuestro oído, y llévanos de tu mano por el sendero que tú nos quieres llevar. Ya no queremos hacerlo con nuestras fuerzas, queremos hacerlo en el Espíritu. Queremos aprender a depender de ti a cada momento de nuestra vida. Padre, sella esta palabra en tu corazón, en el corazón de cada uno de nosotros. Que podamos recurrir a ella tantas veces como lo necesitemos, para nunca olvidar
que el camino por donde tú nos mandas transitar es un camino lleno de tu gracia, de tu bondad, de tu misericordia, de todos tus atributos preciosos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos despedidos, que el Señor los bendiga. Muchas gracias por estar aquí.